es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. ¿De qué nos sirve todo ese conocimiento si no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿De qué nos sirve saber que Dios es eterno, que es amor, que es justo, que es misericordioso, si seguimos guardando rencor contra algún hermano, alguna hermana, contra mi mamá, mi papá, ¿sí? Contra ese jefe, contra esa persona que me hizo daño? Si no amamos a aquellos que vemos, como dijo Juan, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios a quien no vemos? Nos estamos autoengañando. Desafortunadamente, con el pasar de los siglos, el pensamiento griego permeó la iglesia de Dios y creemos que el conocimiento mental de un asunto equivale a vivir ese asunto. Entonces creemos que porque hemos investigado algo, por ejemplo, la reina del cielo, ya estamos en otro nivel distinto a los demás, pero seguimos siendo rencorosos, peleones, envidiosos, murmuradores, chismosos, y esto, según Pablo, nos hace niños espirituales. Por mucho conocimiento que creamos tener acá, si no va acompañado de vida que lo respalde, ¿cierto? De una vida transformada, de una vida con el carácter de Cristo, ese conocimiento no vale nada. Seguimos siendo niños espirituales. ¿Por qué? Porque confundimos conocimiento mental con realidad espiritual. Dile a la persona que está al lado: no es lo mismo conocimiento mental que la realidad, que vivirlo. Que tú conozcas una verdad no te hace partícipe de ella. Dile a la persona que está a tu lado: que tú conozcas una verdad no te hace partícipe de ella. Solo cuando damos fruto es que hemos sido partícipes de esa verdad. Que yo sepa que en el espacio no hay gravedad y que puedo flotar en una nave espacial no quiere decir que lo haya vivido, ¿cierto? Lo sé acá, lo sé en teoría, pero no lo he experimentado. Que yo sepa que Dios es amor no quiere decir que yo ya lo haya experimentado. Que yo sepa que debo amar a los hermanos, pero sigo murmurando, siendo envidioso, hablando a espaldas de ellos, demuestra que simplemente tengo mucho conocimiento mental, pero poca o nada realidad espiritual. Como dice el dicho, hay personas que saben tanto que saben a feo. ¿Han escuchado? Yo lo he vivido y a mí me ha pasado. ¿Mm? He confundido mi conocimiento intelectual con realidad espiritual, con la experiencia, y al hacerlo me he llenado de orgullo, porque yo sí sé lo que Dios quiere. Yo sí sé cómo se adora a Dios. Yo sí sé que muchas cosas que hacemos son tradición. Yo sí, yo. Y confundimos, y yo he confundido, el conocimiento intelectual con la realidad, con la experiencia. Es necesario tener lo uno sin dejar de tener lo otro. Si nuestras vidas no respaldan lo que creemos, no tenemos nada, sino que conocimiento que a la final no vale de nada. ¿De qué me sirve saber que al traer un mercado a esas canastas ayudo a los necesitados de la congregación? ¿De qué me sirve saberlo si igual no lo traigo? Solo cuando yo ese conocimiento lo convierto en una acción, ¿cierto? Compro algo, lo traigo y lo deposito en esa canasta, estoy viviendo aquello que yo creo y conozco en mi mente. Y es así como doy un fruto visible, por el cual otros podrán ver nuestras buenas obras y glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Podrán decir: wow, miren cómo dan. Semana tras semana esas canastas permanecen llenas, rebosantes, porque son para ayudar a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, a los desplazados, a los que tocan esa puerta pidiendo una ayuda. No son una congregación grande en número aún, pero son una gran congregación, porque cada uno da para suplir las necesidades de los demás, y lo hacen con alegría y sencillez de corazón. Ahora, quiero que alguien me ayude a buscar Lucas 6:45 y Mateo 12:34. Hay un dicho que todos conocemos y se encuentra en estos dos pasajes. Quisiera saber quién me va a colaborar para pasar el micrófono. Hola. Lucas 6:45, mira por ese lado. Natalie.
Aló. Tal. Lucas 6:45. Lucas 6:45 dice, el que es bueno lo es en su corazón y habla de lo que tiene allí. De igual manera, el malo lo es en su corazón y habla de lo que tiene allí, porque las palabras revelan lo que hay en el corazón. Las palabras revelan lo que hay en el corazón. Mateo 12:34. Mateo 12:34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestro vocabulario refleja aquello que nosotros creemos en nuestro interior. Por lo tanto, podríamos decir que nuestro vocabulario es evidencia, es fruto visible de aquello que nosotros somos. Nuestras palabras reflejan aquello que nosotros creemos, aquello que nosotros nos hemos creído. Las palabras son un medio por el cual nosotros expresamos nuestros sentimientos, pensamientos. Son parte del lenguaje que utilizamos para dar a conocer a otros aquello que acontece en nuestro interior. Por lo tanto, nuestras palabras pueden reflejar incluso nuestra identidad, lo que nosotros creemos que somos y que no somos. Nuestras palabras tienen el poder de bendecir o de maldecir, y tienen el poder de declarar la verdad o de perpetuar una mentira. Ahora, yo puedo perpetuar una mentira con mis palabras, estando sinceramente equivocado o por falta de conocimiento. Como le dijo nuestro amado padre al profeta Oseas. Oseas 4:6. ¿Quién lo tiene? ¿Conta alguien por este lado? Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fuerte. Lo interesante es que para Dios, el ser ignorantes acerca de un asunto, cuando se trata de su pueblo, es una falta muy grave de sus hijos. Y es más grave cuando no se lleva el conocimiento a la práctica. Aquí dice que el pueblo y en especial los sacerdotes, ¿qué habían hecho? ¿Qué hicieron los sacerdotes? Desecharon el conocimiento, ¿cierto? Ahora, cuando leemos sacerdotes, tendemos a pensar siempre en los pastores y en lo terribles que son, porque no son capaces de buscar más de Dios y demás. Pero antes de tomar nuestros asadones y antorchas, recordemos que todos somos reyes y sacerdotes, ¿cierto? Tiene que estar al lado, tú también. Cuando dice sacerdotes, te incluye a ti, me incluye a mí, nos incluye a todos. Todos aquellos que hemos creído en el nombre del Hijo de Dios y que se nos ha dado la autoridad de ser llamados hijos de Dios. ¿A qué voy con todo esto? Algo muy sencillo. Algo muy sencillo. ¿Por qué continuamos llamando a un edificio la casa de Dios, el templo de Dios y la iglesia, cuando cada uno de nosotros sabe que esto no es la casa de Dios ni el templo de Dios y no es una iglesia? Porque aunque lo hemos escuchado muchas veces y de muchas maneras, ¿por qué seguimos llamando un edificio la casa de Dios, el templo de Dios y la iglesia de Dios? Cuando la iglesia es la asamblea de los santos, el templo de Dios son los hijos de Dios cuando nos congregamos en comunidad. ¿Por qué seguimos llamando a un edificio, a cementos y ladrillos, la casa de Dios, cuando la casa de Dios está no hecha de ladrillos, sino de qué? De piedras vivas, de personas, de todos los hijos de Dios que constituyen la amada de Dios. ¿Será que la razón por la cual seguimos llamando a este lugar y otros lugares casa de Dios, templo de Dios, iglesia de Dios, es porque de alguna manera no tenemos muy clara nuestra identidad acá, adentro? ¿Será que no nos hemos creído lo que somos? ¿No nos hemos creído lo que Dios dice que somos?
En un rato volveremos a explorar estas preguntas. Por ahora, quiero saber quiénes me van a ayudar a mostrar estas hojitas y a pasar el micrófono. Esta es la máscara maya. ¿Listo? ¿Quién va a acompañarlas con el micrófono? La pregunta esta. Entonces, si puedes, sí. Una por un pasillo, otra por otro pasillo. ¿Les doy otro micrófono? O con uno está bien, para que Natalie no tenga que estar yendo de un lado a otro. Mientras tanto, la pregunta es, ¿qué ves? Y pasa aquí el micrófono conforme vas. Un árbol. Vamos, no sean tímidos, no es un examen. por muy extraño que sea lo que vean, díganlo. Una cruz, una máscara. Anoche dijeron que una máscara maya. Un árbol. Un árbol, listo. Solo los que no estuvieron anoche. Uno. Un mango y una espada. Un carnívoro. ¿Un qué? Un carnívoro, ok. Una cruz y una vaca. Anoche también vieron vacas. Es así, ¿no? Una corona de un rey, ¿qué más? Un marciano, bien. ¿Listo? Gracias. La espada está chévere. Gracias. Listo, Muffin. Era una pregunta capciosa. Ah, perdón. Listo, la pregunta era, ¿qué ves? ¿Cierto? Pero nadie mencionó la hoja. Muchas veces así nos puede pasar con Dios. Nos enfocamos tanto en las cosas que están dentro de Él, ¿sí? El universo que Él creó dentro de Él, ¿cierto? El hombre, el reino, la salvación, todo lo que está dentro de Él, que perdemos de vista aquello que es más importante y sin lo cual no podría haber el dibujo, que es Dios, la hoja, ¿cierto? O Dios mismo. Así nos puede pasar. Esa es la idea de este ejercicio. A veces podemos enfocarnos en el trabajo, en el estudio, podemos enfocarnos en el ministerio, en el dinero. Algunos se enfocan en la creación, en la salvación, en la obra social, en el reino, y perdemos de vista la hoja donde todas esas cosas están escritas. Perdemos de vista aquello que es lo más vital e importante, que es Dios mismo. Nuestra cultura, años de tradición en todas las esferas de la sociedad, se han encargado de hacer del hombre el todo de la hoja.
Se han encargado de hacer del hombre el centro de todo. Pero resulta que el hombre, que fue formado por Dios, no fue diseñado para ser el centro de todo, de ser lo más prominente en la hoja. Lo más prominente en la hoja no es el hombre, no es la creación, es Dios mismo, sin lo cual nada de lo anterior podría haber llegado a existir. Dios es el centro del universo porque todo parte de Él y para Él. Y si Dios es el centro del universo y si Dios creó todas las cosas por la palabra de su poder, ¿no será que Él tiene un propósito en mente? ¿No será que Él tiene un plan y un destino para la humanidad? ¿Podría ser que hayamos pasado por alto a veces el punto más importante? Incluso al hacer la obra de Dios, muchos pueden perder de vista lo verdaderamente importante. Muchos hacen la obra de Dios y se olvidan del Dios de la obra. Algunos pueden extender el reino de Dios y se olvidan del Dios del reino. Otros pueden predicar la salvación de Dios y se olvidan del Dios de la salvación. Muchos ayudan a los necesitados porque Dios se interesa en ellos, pero olvidan al Dios de los necesitados. Es necesario hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. El caso es que hay un misterio escondido en Dios desde el principio, y es un misterio que fue revelado a sus profetas, a sus apóstoles por medio de Jesucristo. Este misterio es del que habla Pablo en numerosas ocasiones. Quiero que me ayuden a buscar Romanos 16:25. ¿Quién se lo pide? Alce la mano. ¿Quién va a buscar Romanos 16:25? Va a tocar a Edo, gracias. Listo, acá hay uno. Efesios 3 y 4. Efesios 3 y 4. Listo, por este lado también. Colosenses 1, 25, 26. Ahí está, listo. Y Apocalipsis 17. Listo, allá atrás, Lorenita. Entonces empecemos por acá con Romanos 16, 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Efesios 3 y 4. Dios me dio a conocer el plan que tenía en secreto y del cual ya les he escrito brevemente. Si leen lo que escribí, sabrán cómo entiendo ese plan que Dios ha llevado a cabo por medio de Jesucristo. Muy bien. Colosenses 1, 25 y 26. Dios, según su plan, me hizo un siervo de la iglesia, y mi trabajo es presentarles el mensaje de Dios en forma completa, que es el plan secreto que ha estado oculto para todos desde el comienzo del mundo, pero ahora Dios lo ha dado a conocer a su pueblo santo. El plan secreto. ¿Sigue? Y Apocalipsis 17. ¿Otra persona tiene Apocalipsis 17? Es que la Biblia está cargando. Fuera de cobertura. Cuando el séptimo ángel toque su trompeta, el misterioso plan de Dios se cumplirá. Sucederá tal como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, dice, según la revelación del misterio, me fue dado a conocer el misterio, comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, y en Apocalipsis, entonces el misterio de Dios será consumado. Dios había escondido un misterio desde el inicio de todo. Él había envuelto este misterio y lo había escondido. Pero dejó imágenes y símbolos y señales a través de sus profetas y del pueblo que Él escogió. Pero llegando a la consumación de los siglos, en Jesucristo nos ha revelado el misterio. Este misterio hace parte de un plan. El plan de las edades, como lo llama la Biblia textual, o el propósito eterno, como lo dicen otras versiones. Es un propósito, un plan, un objetivo, una meta que Dios se propuso desde antes de crear todo y desde antes de terminar todo. Este propósito eterno o plan de las edades, como lo dice la Biblia textual, lo menciona Pablo en Efesios. ¿Quién tiene una Biblia, una versión textual? O una de las Américas.
Versión de las Américas, ¿no hay ninguna? ¿Sí? Por este lado. Efesios 3, 8, 12. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las incertidumbres, las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a luz, la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo, a mí se me dio, ¿sí?, el explorar, ¿cierto?, las inagotables riquezas de Jesucristo y sacar a la luz, ¿el qué? El misterio, ¿cierto?, que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Y luego dice, conforme al propósito eterno, o en la Biblia textual dice, conforme al plan de las edades que llevó a cabo en Cristo Jesús. Hay un plan, hay un propósito, hay un misterio, hay una razón por la cual Dios emprendió todo el proceso creativo. Gracias. Y tú y yo hacemos parte de ese plan, el plan de las edades. Hay algo que es por Dios y para Dios, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Dile al que está a tu lado, solo por si las moscas, te recuerdo, el universo no gira alrededor tuyo. Por si acaso, ¿no? Yo sé que a veces pareciera que sí, pero no. Hay un plan de las edades, un propósito eterno, una razón última por la cual Dios creó todas las cosas y por la cual todas las cosas existen. Y nosotros hacemos parte de esa razón. Va más allá de lo que hacemos, va más allá de lo que estudiamos, de lo que trabajamos, va mucho más allá. Ese gran propósito eterno nos es revelado desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ese gran propósito eterno corresponde a un anhelo que tiene el Espíritu de Dios, un anhelo que tiene Dios Padre y un anhelo que tiene el Hijo, Jesucristo. Este gran propósito eterno, como les hemos contado, lo hemos venido explorando con los jóvenes en una serie que hemos llamado El Plan de las Edades. Así que no me voy a extender en los otros tres aspectos, me voy a quedar con el que ya hemos mencionado anteriormente desde esta plataforma, que es el Espíritu de Dios está buscando un lugar donde habitar. La última vez que hablamos mencionamos que en Génesis 1 y 2 el Espíritu de Dios se movía sobre ¿qué? Las aguas, ¿cierto? Está buscando un lugar donde habitar, donde reposar, donde hacer su morada. Y ese viaje del Espíritu de Dios a través de la historia tiene su culminación cuando llega a cierto río, el río Jordán, y cierto hombre está siendo bautizado. ¿Saben qué hombre? Jesús, ¿cierto? ¿Y qué ve Juan, el Bautista? ¿Cierto? Que desciende como qué. ¿Y qué hace? Se posa, permanece, ¿cierto? En él. Y ese viaje va más allá. Después de que Jesús muere, resucita, ¿cierto? Y asciende, 120 personas están reunidas en un segundo piso de un lugar, orando y clamando. ¿Y el Espíritu de Dios qué hace? Y esta vez se posa como ¿qué? Como lenguas de fuego, ¿cierto? Inaugura, ¿cierto? Un nuevo templo, así como había descendido fuego del cielo para inaugurar los templos en ocasiones anteriores, inaugura el templo verdadero. Ahora, esto fue algo que muchos de los fariseos y demás entes religiosos de su época no entendieron, no les cabía en sus mentes, dado que para ellos, ¿dónde era el único lugar donde Dios hacía manifiesta su presencia? En el templo, ¿cierto? ¿En qué lugar exactamente? ¿Cierto? Exacto, encima del arca, ¿cierto? En el propiciatorio, en medio de los querubines, hacía manifiesta su presencia. Y ellos decían, ahí es donde es, ¿sí? Era el símbolo de su control, de su poder. Aún, a pesar de que ellos conocían muy bien Joel 2.28. ¿Qué dice Joel 2.28?
derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero ellos se aferraron a su tradición. No creían que estuviera aconteciendo delante de ellos, y mucho menos viniendo de un bebedor y comilón, como ellos consideraban a Jesús. Y ahí tenemos a Jesús, es bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, el Espíritu de Dios desciende sobre él y permanece en él, y él se encarga de dar a conocer a todos los que los rodean el misterio oculto desde siglos y edades. Que el tabernáculo de Dios, la casa de Dios, el lugar donde Dios habita, el lugar donde Dios va a depositar su presencia, nunca ha sido la intención de Dios que sea un lugar físico. En cuanto a un lugar hecho por los hombres, la intención última de Dios es que sea el hombre mismo el contenedor del Espíritu de Dios, de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Pero ellos seguían tan aferrados a sus tradiciones que no quisieron verlo, y por ello lo mataron, y por ello mataron también a otros de sus discípulos, y mataron a un discípulo muy prometedor que se nos habla en Hechos, que se llamaba Esteban. Ellos habían caído en el error de idolatrar la estructura por encima de la presencia de Dios. Para ellos el templo era el signo de su poder político, de su poder religioso, del respaldo de Dios. Se habían enfocado tanto en la estructura que habían perdido de vista a Dios. Y Esteban les dice, David halló gracia delante de Dios, y él pidió el favor de construirle una morada. Aunque no fue él, sino Salomón, ¿cierto? Edificó una casa. Sin embargo, dice Esteban, eso está en Hechos 7, sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres, como dice el profeta. El cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me van a edificar, si yo creé todas las cosas con la palabra de mi poder? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas? Y por esto los mataron, por recordarles que Dios mismo había dicho que Él no habitaba en casas construidas por hombres. De eso también se acusaba a la iglesia del primer siglo, de hablar en contra del templo y de la ley, aunque ellos no estaban hablando en contra de, estaban diciendo, el tiempo de las sombras ha pasado, aquí está la realidad de todas las cosas, la iglesia de Dios, y ahora su presencia está en ella. Para poner este asunto de la sombra y la realidad, yo lo veo de esta manera. ¿Cuántos aquí han visto alguna vez un avance de una película en televisión? Un avance, un tráiler, ¿sí? Un corto de una película, ¿sí? ¿Todos? ¿Sí? ¿No? Pregunto, ¿no? Listo. Para mí es esto. Dios les dio el avance, que era el tabernáculo de Moisés, ¿sí? Los profetas. Ese era el avance de la película. Eran 30 segundos que te dejaban, ¡wow! ¿Sí? ¡Qué película tan buena! Pero entonces llegó la realidad, Jesucristo, que era la película entera en HD. Pero a ellos les gustaba tanto ese avance que prefirieron quedarse con sus 30 segundos de avance y perdieron de vista la película completa. ¿Por qué? Porque idolatraron esos 30 segundos, aquello que Dios había dado como solo una muestra, como un avance, y se perdieron de vista la realidad de todas las cosas. Retornemos a Jesús. Es muy hermoso ver el tema de la casa de Dios en la palabra. Cuando leemos nuestras Biblias con ese enfoque, cambia nuestra percepción un poco. Quisiera que alguien me ayude a buscar Mateo 8:20. Está Jesús y se le acerca un escriba y le dice, Mateo 8:20. Levanta tu mano si lo tienes. Se acerca un escriba a Jesús y le pregunta, le dice, Señor, te voy a seguir a donde sea. Y Jesús le responde, Mateo 8:20. Dice, entonces Jesús les dijo, las zorras tienen sus madrigueras y las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde descansar la cabeza. Bien. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Ahora, por el testimonio de las Escrituras, nosotros sabemos que Jesús tenía muchas casas donde podía ir, ¿cierto? Donde podía pasar la noche, donde podía estar. Tenía muchas casas donde le abrían las puertas para estar. Así que cuando Él habla aquí, nos está haciendo que veamos más allá.
Sí, nos está hablando de una realidad más allá. Está diciendo, yo no tengo un lugar donde recostar mi cabeza. ¿Sí? El Padre está buscando un lugar donde habitar. Esto es mucho más claro en Juan 14:23. ¿Alguno lo tiene? Juan 14:23. ¿Lo tienes? Juan 14:23. Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mis palabras. Mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. ¿Y haremos qué? ¿Nuestra vivienda dónde? En él, ¿cierto? Haremos nuestra morada en él, haremos nuestra habitación en él. Dios está buscando un lugar donde habitar. Y a esto vino Jesucristo, a hacer la voluntad del Padre. Y como Él debe ser el primogénito en todo, Él debía ser la piedra angular, la primera piedra. Una casa no hecha de ladrillos, ni cemento, ni hormigón, sino una casa hecha de piedras vivas que somos tú y yo. En el que está al lado, tú y yo. Jesucristo viene para hacer la voluntad de Dios. Él se para y dice, yo, Señor, he venido a hacer tu voluntad. Tú estás buscando un lugar donde habitar y yo te lo construiré. No hecho de manos, de cemento ni de ladrillos, pero de piedras vivas. Y a eso viene Jesucristo. Viene a construirle una casa a Dios, a su Padre, nuestro Padre. Y entrega su vida para quitar de nosotros todo aquello que no va acorde con la esencia de Dios mismo. Para hacernos conforme al original. Porque Jesucristo es la piedra angular. Y si nosotros como piedras vivas no encajamos ahí, no somos conformados de acuerdo a la piedra original, no vamos a encajar en el templo que Dios está construyendo. Pero, como Dios sabía que en nosotros no estaba el poder para hacerlo, ¿sí? Para automoldearnos, Él dice, yo me voy a encargar de todo. Yo me voy a encargar de quitar todo aquello que sea menos que Jesucristo. Yo voy a encargarme de pulirlos. Yo voy a poner en ustedes el querer como el hacer, para que nadie se pueda jactar en mi presencia y decir, mira tan bonito que soy yo, como me pulí yo solo, sino para que toda la gloria sea para Dios. Así que Él mismo se encargó de hacer todas las cosas y proveer todo para que lo hagamos, para que en todo Él tenga la gloria, porque Él es quien produce el querer como el hacer. Así que viene Jesucristo a hacernos partícipes de su propia esencia, de su propio ADN, para depositar ese ADN divino en cada uno de nosotros. Por eso Pedro dice, 1 Pedro 2:5, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. ¿Sean qué? ¿Edificados como qué? Como casa espiritual. Ustedes son piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. Y en 2 Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. Escuchen esto, a fin de que por ellas lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Lleguemos a ser partícipes de qué? La naturaleza divina. ¡Wow! Hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. Dios no habita en edificios hechos por hombres. Él no habita en este edificio ni en ningún otro edificio. Él habita en aquellos que hemos creído en su nombre, los que lo hemos recibido, y nos ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y no hemos nacido de un ADN humano, sino de un ADN divino, engendrados por el Espíritu de Dios, participantes de la naturaleza divina. Somos recipientes del Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios habita en nosotros. Jesucristo vino a construir un gran templo, una casa para el Espíritu de Dios, y la consumación de este gran templo se da en Apocalipsis. Apocalipsis 21, 2 y 3 dice, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia para su marido, para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. ¡Qué hermoso! Jesucristo viene y comienza un trabajo de construcción, el trabajo de la construcción del gran templo de Dios, no hecho de materiales naturales, pero de materiales divinos, de la misma esencia de Dios. ¿Qué es aquello que fue creado a imagen y semejanza de Dios?
El hombre, muy bien. Por eso este gran templo, este contenedor de la presencia de Dios, solo podía ser hecho de piedras vivas que somos tú y yo. Dile al que está al lado. Tú eres el templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en ti. Ahora, llegamos a este punto. Muchos dirán, sí, eso ya lo sé, ya lo he escuchado. Entonces, ¿por qué no actuamos como que lo sabemos? ¿Por qué nuestro vocabulario no cambia? ¿Cuántos hoy para venir acá dijeron, voy a la iglesia, nos vemos en la iglesia, estoy camino a la iglesia, estoy llegando a la iglesia, estoy entrando a la iglesia? ¿Hay baño en la iglesia? ¿Vas para la iglesia? ¿Cuántos no usaron frases similares durante la semana pasada? ¿Cuántos no les dicen a sus hijos, vas a ir a la iglesia o a otras personas? Debes comportarte en la iglesia. Guarda silencio, estamos en la casa de Dios. De pronto lo despiertas. ¿Cuántos no han escuchado o utilizado expresiones como, esta es la casa de Dios, estamos en tu casa, Señor, qué bueno es estar en la casa de Dios, este es el templo de Dios, nos vemos en el templo, nos vemos frente al templo, nos vemos fuera del templo. El templo está más bonito, deberíamos ampliar el templo. Cada vez que yo escucho expresiones como estas y muchas otras, me siento triste, porque Dios nos ha revelado mucho este tema. Y no estoy hablando porque yo lo haya hablado. Sí, desde años atrás lo viene hablando, a través de Fernando, de Ana Méndez, de N cantidad de predicadores, se ha venido hablando, no es desconocido para nosotros. Lo que pasa es que el conocimiento mental no es igual a la realidad espiritual. Y de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca, ¿cierto? Necesitamos que lo que tenemos acá descienda a nuestro corazón, ¿sí? Se haga parte de lo que somos, de tal manera que nos raye cuando alguien diga iglesia, mencionando un edificio, y no a la amada de Dios. Desafortunadamente la tradición religiosa ha hecho que este vocabulario incorrecto se perpetúe, y al hacerlo nos ha robado nuestra identidad. Pensemos esto por un momento. Yo aprendo que yo soy casa de Dios, pero entonces luego veo una prédica en la televisión, escucho alguna conferencia, etc. Y en ellas las personas que están presidiendo empiezan a decir, bienvenidos a la casa de Dios, qué bueno es estar en la casa de Dios. Gracias Dios porque tu presencia está en este lugar. ¿Cuántos pueden sentir la presencia de Dios en este lugar? Es que en este lugar se siente una presencia tan hermosa. Y nos creemos esas palabras que hacen parte del vocabulario que hemos heredado por años. Pero cuando yo hablo algo que no va acorde con la verdad, estoy perpetuando una mentira. Dile al que está a tu lado, cuando no hablas acorde con la verdad, perpetúas una mentira. Puede ser conscientemente o sinceramente equivocado. El caso es que lo que pasa es que escuchamos estas expresiones tanto que nos terminamos creyendo el cuento y hacemos del lugar de la presencia de Dios algo externo a nosotros, cuando resulta que el Espíritu de Dios habita ¿dónde? En nosotros, en nosotros. Pero mientras sigamos con este vocabulario tradicionalista, vamos a seguir perpetuando una mentira a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a los que nos están siguiendo. Y todos los que nos rodean van a crecer con una falta de identidad gravísima. Porque si esta es la casa de Dios, entonces ¿yo qué soy? Si este es el lugar de su presencia, entonces ¿yo qué soy? Me están robando mi identidad. Imagínense en nuestras reuniones con los jóvenes diciéndoles, ustedes son la casa de Dios, etcétera, etcétera. Y luego van a las casas y les dicen, vamos a ir a la iglesia. ¿Fuiste a la iglesia? ¿Cómo te fue en la iglesia? La próxima vez que alguien te llame y te pregunte, ¿sigues en la iglesia? Quiero que le respondas, sí. Gracias a Dios no me han excomulgado aún. Sigo siendo parte de la iglesia. ¿Sí comprenden? Amén. No podemos perder nuestra identidad. Si vamos a hacer una iglesia de reforma, debemos empezar por recuperar nuestra identidad. Si no, estaremos llenándonos de puro conocimiento mental, pero cero realidad espiritual. De la abundancia del corazón que habla, la boca. El Espíritu de Dios no habita en este edificio, díselo al que está a tu lado. Dile, esta casa es nuestra casa.
pero no es la casa de Dios. Nosotros somos la casa de Dios. Pablo dice, 1 Corintios 3:16, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Un qué? Y 1 Corintios 6:19, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ya no se pertenecen a ustedes mismos? Ahora, si el Espíritu de Dios habita en mí, habita en ti, habita en nosotros, quiere decir que Él siempre permanece en mí. Lo que quiere decir que cuando yo maldigo algo, cuando yo maldigo a alguien, cuando yo cierro otro carro, cuando insulto al del bus porque no paró cuando bebía, cuando me peleo con mi esposa, cuando maltrato a mis hijos o los ignoro, cuando me enojo en Transmilenio, cuando miento, cuando estoy en el trabajo, estudiando, bañándome, comiendo, cepillándome los dientes, ¿dónde está el Espíritu de Dios? ¿Cierto? ¿Está dónde? En mí, en mí. Pero de nuevo, nuestro vocabulario a veces no ayuda a afianzar esta realidad de la presencia de Dios constante y verdadera en mí. Frases como, la presencia de Dios está aquí, no perdamos el espíritu, guardemos respeto ante la presencia de Dios, son verdades y son cosas ciertas. La presencia de Dios está donde quiera que están sus hijos reunidos. Amén. Porque Él habita en ellos. Pero perder la presencia de Dios no es como perder la billetera. Y ese es el problema, nuestro vocabulario ha perpetuado mentiras. Entonces llegamos a veces con un sentido de culpabilidad. Llegamos a decirle, Señor, por un minuto en tu presencia, por un segundo nada más. Y lo que le estamos diciendo realmente, sí, quiero percibir esa realidad porque a veces no la percibo. Pero debemos recordar, y Él nos recuerda, oye, recuerda quién eres. Mira, yo estoy dentro de ti, yo habito en ti. No me puedes perder como perdes tu billetera, no me puedes perder. Porque yo habito en ti, yo habito en ti, yo habito en ti. Es como, uy, aquí está la presencia, uy, se me fue. Uy, ya me conecté con la presencia, se fue. ¿Sí? No es así. Y la mamá regañándolo a uno, usted no pierde la cabeza solo porque la tiene puesta. Igual pasa con la presencia de Dios, la tenemos. ¿Sí? La tenemos, está en nosotros, no se puede perder, no se puede perder. Y esa realidad es tan poderosa que por eso es que Pablo dice, no entristezcan el espíritu con lo que ustedes hacen. Porque cuando yo peco, en misterio de misterios, el Espíritu Santo sigue estando en mí. Y por eso el pecado del pueblo de Dios es tan grave. Porque el Espíritu de Dios nos... ¡Uy! Me salí. Ya entré de nuevo. ¿Se imaginan? Todo el día estaríamos presencia, no presencia, presencia, no presencia. Pero el Espíritu habita en nosotros. Yo ando en santidad porque soy santo. No ando en santidad para ser santo. Yo me comporto como un hijo de Dios porque lo soy. ¿Sí? No aparento ser un hijo de Dios para llegar a ser. Todo cambia, del interior al exterior. Dios habita en mí en todo momento, en todo lugar. Dile al que está al lado. Cuando hiciste aquello que tanto te avergüenza, ahí estaba Él. Y no observando desde afuera únicamente, como espectador. El misterio de misterios estaba dentro de nosotros. Y esta realidad es tan poderosa que Pablo le escribió a los Corintios, donde algunos hermanos de la iglesia dijeron, ay, tan chévere esto de la gracia. ¿Sí? Ya él hizo todo es por gracia. Y unos hermanos de la iglesia de Corintio fueron a buscar a unas mujeres, les pagaron para acostarse con ellas. Empezaron a caer en prostitución y eso. Y Pablo les escribe, y es hermoso lo que él les escribe. Él no les dice, ustedes ya no son hijos de Dios, no les dice, la presencia de Dios se fue. Él les dice, ¿cómo van a tomar ustedes el templo de Dios que son ustedes
y lo van a unir a una ramera. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Qué les está diciendo Pablo? Les está recobrando su identidad, les está recordando quiénes son. No les dice, es que nunca fueron cristianos. No, les dice, ustedes están tomando el templo de Dios y lo están uniendo. ¿Sí? ¿Se han olvidado de quiénes son ustedes? El Espíritu de Dios habita en ustedes. Caminen de acuerdo a esa realidad, porque es una realidad. Y eso es muy poderoso. Cuando tú lees esa hermosa carta y te das cuenta de los problemas que habían y cómo Pablo afianza la identidad. ¡Wow! Cuando te sientas culpable, cuando te sientas el peor de todos los pecadores, el Espíritu de Dios sigue ahí. Y es por eso que lo que te decimos es, recuerda quién eres, ¿sí? Y no se te olvide quién eres. Camina acorde a lo que eres. El Espíritu de Dios habita en nosotros. Caminemos acorde a esa realidad. Este es el misterio oculto desde los siglos y edades. Que Jesucristo, el Hijo de Dios, habita en ti, habita en mí, habita en nosotros. Colosenses 1, 24 y 27 dice, está hablando Pablo, ahora me alegro en mis sufrimientos por ustedes y comprendo en mi cuerpo las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, conforme a la administración de Dios que me fue dada para su beneficio, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio. ¿El qué? El misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso. ¿A quienes Dios qué? Quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es el misterio? Que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? En nosotros. Ahora, hay algo en todo esto que solemos pasar por alto, y es el hecho de que esta realidad de que somos la casa de Dios es un asunto no solamente personal, sino comunitario. Jesucristo está formando una gran casa espiritual para Dios. En Apocalipsis no son millones de novias las que descienden, es una sola, es una hermosa ciudad, es el tabernáculo de Dios con los hombres. El tema de comunidad está tan marcado en nuestras Biblias, de principio a fin, pero la naturaleza egoísta del hombre tiende a ser eso, egoísta. Y siempre ponemos todo en términos del yo. Pero en la Biblia todo es acerca de nosotros. Empezando por la comunidad que hay en Dios. Padre, Hijo y Espíritu. Desde ahí ya nos habla de comunidad. Vamos a Génesis, dice, ejerzan dominio. ¿Dice qué? Ejerzan, ¿cierto? Está hablando comunidad, ¿cierto? Está hablando en plural. Y es el vocabulario que usa la Biblia. Cuando Pablo habla, ustedes, le habla a la iglesia, y ustedes esto, y ustedes lo otro, y vosotros. Aún el Padre Nuestro, ¿cómo comienza el Padre Nuestro? ¿Padre qué? Nuestro. ¿Padre qué? Nuestro. No dice mi Padre, dice Padre Nuestro. Y aún ahí hay un misterio. Porque aunque sí, tenemos nuestra oración privada, hay algo muy poderoso en la oración comunitaria. Padre Nuestro. Padre Nuestro. Y ellos le dicen, Jesús, Señor, ¿cómo debemos orar nosotros? Y él, ustedes, les está hablando a todos, ustedes van a orar así, Padre Nuestro. Y les dejo una oración que les recuerda su identidad. ¿Sí? Antes de llegar a pedir perdón por los pecados, empieza diciendo ¿qué? Padre Nuestro. Muy poderoso. Les recuerda quiénes son. Luego sí, caminen acorde a lo que son. Padre Nuestro. Padre Nuestro. Y les da una oración que no se puede orar de manera individual, porque no tendría sentido. Padre Nuestro. Resulta que solo unidos, solo en unidad, solo en comunidad podemos expresar a Jesucristo en plenitud.
Solo en comunidad podemos expresar la plenitud de Jesucristo y expresar todo lo que Jesucristo tiene para la iglesia y para el mundo. Yo no puedo expresar a Jesucristo solo. Ninguna persona en el mundo puede expresar sola la plenitud de Cristo. Ninguna persona sola puede ser edificada como iglesia de Dios. Empezando porque la palabra iglesia es asamblea y habla de comunidad. Hay un mito que se ha propagado desde mitad del siglo pasado y empezaron a decir: tú eres iglesia, tú eres iglesia, tú eres una iglesia. Sí, yo soy iglesia. ¿Qué es una verdad medias? Una completa mentira. Una verdad medias es una... Mira al que está al lado. Bien. Yo hago parte de la iglesia. ¿Sí? Yo hago parte de la asamblea. Yo hago parte de la iglesia. Pero cuando ese mito se empieza a perpetuar, tú eres la iglesia, entonces ¿yo para qué necesito a los demás? Si yo solo, tan bonito que soy, yo solo puedo adquirir conocimiento, puedo crecer, ¿sí? Tu relación personal con Dios. Y hemos vuelto todo un asunto tan individual, es necesario hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Solo en comunidad podemos ser edificados como iglesia. Solo en comunidad podemos ser edificados como iglesia. Solo en comunidad podemos ser edificados los unos a los otros. Y esto Pablo lo repite una y otra vez. Quiero leer varios pasajes. En Juan 17, del 20 al 23 dice... ¿Quién lo busca? Juan 17, 20 al 23. Mira, allá atrás. ¿No? Es que él alzó la mano, creo. Juan 17, 20 al 23. Juan. ...20 al 23. Mas Juan. no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Para que sean qué? Uno. Ese tema de comunidad, como lo expresa la plenitud de la deidad, lo hemos reiterado una y otra vez en nuestras Biblias. Voy a leer varios pasajes antes de pasar a algo muy gráfico. Primera de Corintios 14:26 dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando ustedes se reúnen? Cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Hágase todo para qué? Y dice, ¿algunos tienen? Hermanos, cuando ustedes se reúnen, cada uno tiene algo que aportar. Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. ¿Somos qué? Un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Primera de Corintios 6:15. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Primera de Corintios 10:16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Primera de Corintios 12:12. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. ¿Cómo?
Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es ¿quién? Cristo. Primera de Corintios 12:27. Ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 5:23. El marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Efesios 1:22 y 23. Él dio a Jesús por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Primera de Corintios 12:28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros. Después de esto los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Primera de Corintios 14:4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Primera de Corintios 14:5. Así que quisiera que ustedes también hablaran en lenguas, pero aún más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. ¿Para que quién? La iglesia reciba ¿qué? Edificación, edificación. El tema de la iglesia, la comunidad es tan importante para Dios, pero por causa de que hemos llamado por tanto tiempo iglesia cosas que no lo son, hemos caído a veces en avergonzarnos de la iglesia. Porque claro, le hemos llamado iglesia a estructuras y cosas que no son la iglesia. La iglesia es la comunidad. Primera de Corintios 14:12. Así también ustedes que anhelan dones espirituales, escuchen, ¿quién anhela dones espirituales? Así también ustedes que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos, ¿sí? Para edificación de la iglesia, ¿cierto? Para edificación de la iglesia. Para que me conozcan como el que tengo más dones, tengo mi ministerio, tengo mi grupo, tengo mis cosas, ¿sí? Tengo mi blog, tengo mi página. Para edificación de la iglesia. Para edificación de la iglesia. Y esa palabra la han escuchado todo el tiempo. Para edificación de la iglesia. Para edificación de la iglesia. Para edificación de la iglesia. Yo creí que todo era para mí. Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Efesios 3:10. ¿Quién me colabora para subir esta mesa? Vamos a verlo de manera gráfica. ¿Listo? Lo que Dios nos ha venido hablando. Tenemos a Dios Padre. Esto es jugo de uva. ¿Listo? ¿Qué contiene esta jarra? Listo. Tenemos a Dios Padre. Tenemos a Jesucristo. Un vaso. Muy bien. El Padre se derrama en el Hijo. ¿Correcto? ¿Y luego qué hace el Hijo? Tenemos estos vasitos que nos representan a nosotros. Y viene el Espíritu de Dios, ¿sí? Tú crees en el nombre del Hijo de Dios, ¿sí? Lo recibes, ¿cierto? Y eres engendrado. No de carne ni de sangre, sino del Espíritu, ¿cierto? Se derrama en ti. Y luego llega otra persona, ¿sí? Otro, y recibió.
y se derramó en él el Espíritu de Dios. Y otro. Y se derrama y se derrama. Ahora, ¿esto qué contiene? Literalmente, o sea, en este momento. ¿Cierto? ¿Qué hay acá? Jugo de uva acá. ¿Y acá? ¿La esencia ha cambiado? Listo. Pero cada uno recibe la misma esencia, ¿cierto? El Espíritu de Dios. Y somos llenos del Espíritu de Dios. Lo que pasa es que a veces uno de estos vasitos se aleja y se olvida que está lleno del Espíritu de Dios y empieza a sentir su vida seca, cree que el Espíritu de Dios lo dejó, pero no es que el Espíritu de Dios lo haya dejado, es que Él se alejó, ¿sí? Es Él el que se ha cerrado a percibir la realidad que está en Él. ¿Qué representa este vaso? A Jesús, ¿cierto? Muy bien. Este vaso representa a Jesús. Y entonces lo que acabamos de leer dice, ¿nosotros somos qué? ¿El cuerpo de quién? El cuerpo de Cristo. ¿Listo? El cuerpo de Cristo. Nosotros en comunidad expresamos a Jesucristo. Dice, cuando estemos reunidos, cada uno tiene ¿qué? Tiene salmo, tiene, ¿cierto? Palabra, tiene cántico, tiene cada uno, ¿cierto? No dice algunos, dice ¿qué? Cada uno, sí, a pesar de que a algunos les gustaría poner algunos, no. Cada uno. Eso quiere decir, todos tenemos. Y dice, todos somos miembros del cuerpo de Cristo, aunque seamos diferentes, ¿cierto? Diferentes funciones. No mayor o menor rango, sino diferentes funciones. Y dice, cuando ustedes se reúnen, ustedes son el cuerpo de Cristo. O sea, nosotros le mostramos al mundo y nos mostramos mutuamente a Jesucristo. ¿Por qué? Porque yo no tengo toda la plenitud de lo que es Cristo. Tú no tienes toda la expresión de los dones y maravillas de Cristo, me refiero a eso, ¿sí? Yo tengo algunos que Él ha depositado en mí, tú tienes otras riquezas que Él ha depositado en ti, tú tienes otras riquezas que Él ha depositado en ti. Entonces cuando yo tengo la oportunidad de venir y predicar, estoy mostrándoles de aquello que Él ha depositado en mí, ¿sí? Pero ¿cómo está el vaso? ¿Está lleno? ¿Lleno de jugo? No, ¿cierto? Entonces ustedes vienen y ven un poquito de lo que es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y entonces de repente Osvaldo, ¿sí? Lo toma el Espíritu de Dios y él compone una hermosa canción. Y entonces, wow, nos ministra a los demás. Y yo puedo percibir aquello que yo no tengo de parte de él, ¿sí? Y puedo ver otro poquito del cuerpo de Cristo. ¿Pero lo he visto todo? No, ¿cierto? Y entonces viene alguien y recibe. Estaba mi esposa y el pastor Edgar, estaban presidiendo. Y nos mostraban y nos daban palabra. ¿Listo? Pero ¿cómo sigue? ¿Está el vaso lleno? No, ¿cierto? Pero entonces, digamos que tú estás ahí y tú recibes una canción. Tú dices, quisiera esta canción, la siento en mi corazón. Bueno, espero que Dios le hable allá a los de la alabanza y la toquen. Para poder decir, tocaron la canción que yo quería. Pero ¿qué tal si tú tienes esa canción y te acercas a algún pastor? Tengo esa canción en mi corazón, sí, la siento. Y wow, eso va tan acorde con lo que Dios quiere hacer, porque es que Dios no se expresa por medio de una sola persona, se expresa por medio de su iglesia, y tú la dices y se entona. Entonces, ¿qué pasa? Recibimos más, ¿sí? Podemos ver más del cuerpo de Cristo. Y otra palabra por ahí recibe abre su Biblia porque recibe de Dios leer una porción de la Escritura. Y la lee. ¿Y qué pasa? Vemos más de lo que Cristo quiere hacer. Y otro se levanta y dice, tengo lenguas. Y la interpretación, el de al lado, yo las interpreto. ¡Wow! Y dan de lo que tienen. Y vemos más del cuerpo de Cristo, porque una sola persona no lo tiene todo.
Y así, ¿sí? Se levanta otro y empieza a entonar una hermosa melodía, ¿sí? Y en vez de que los mismos entonen la melodía y todos sigamos, una persona llena del Espíritu Santo de Dios entona una melodía y todos lo seguimos a él. ¡Wow! Vemos más de Jesucristo en la iglesia. Y así. Y uno comparte dones, profecía, ¿sí? Otro tiene sanidades. Otro tiene fe y ora por aquel que está mal. Otro que tiene abundancia económica ora por aquellos que no. Y así nos edificamos todos. Y somos el cuerpo de Cristo. Y mostramos el cuerpo de Cristo en comunidad. Muchas cosas deben cambiar. Solo cuando como iglesia recobremos el sentido de comunidad y empecemos a ejercer nuestros dones y ministerios en todo tiempo y en todo lugar donde nos reunamos, podremos expresar a plenitud a Jesucristo. De lo contrario, seguiremos viviendo engañados. Seguiremos siendo partes individuales. Y por eso lo hermoso de la cena, del partimiento del pan, de tomar el vino, porque nos recuerda su sangre, ¿sí? Nos recuerda su esencia que está en todos nosotros. Por eso el partimiento del pan es tan importante, porque dice, ¿este es mi qué? ¿Cierto? ¿El cuerpo de qué? De Cristo. Y es muy interesante. Ustedes leen 1 Corintios, pasó todos los capítulos anteriores diciéndole, ustedes son el templo de Dios, son el cuerpo de Cristo, son miembros los unos de los otros, son miembros los unos de los otros, son miembros de los unos de los otros. Y culmina en la cena, ¿sí? El partimiento del pan. Y dice, cuando ustedes se reúnen, no deshonren el cuerpo de Cristo, no deshonren el cuerpo de Cristo, no se deshonren mutuamente. Cuando el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, lo bendijo y lo partió, diciendo, este es, o sea que, este es nosotros. Y mi cuerpo, ¿sí? Está hecho de partes diferentes, de diferentes tamaños, ¿sí? Algunas con unas puntas diferentes de las otras, otras más suavecitas, ¿sí? Porque ha puesto unos con un carácter, unos con otro, ¿cierto? Pero todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y nos dejó un acto que nos recuerda y nos afianza esa realidad de que yo te necesito. Porque si yo quisiera volver a armar este pan, aunque me falta un pedazo, ya no sería como estos que vemos acá. Con que me falta un pedazo, ¿sí? Ya no se vería tan bonito, se vería incompleto, ¿cierto? Tendría huecos, tendría rotos, no estaría expresando a plenitud lo que Dios quiere. Así pasa con nosotros y por eso es tan poderoso lo que hacemos. Porque es decir, le pertenezco a Cristo, pero también te pertenezco a ti. Te pertenezco a ti, te pertenezco a ti, te pertenezco a ti. Y tenemos que recobrar nuestro sentido de comunidad y de expresar los dones, como Dios lo dice en su palabra. Quiero darle la palabra a Osvaldo. Segunda de Reyes 4, 8, 11. No quiero que la busquemos. Yo la leo. Quiero que cerremos nuestros ojos y la entendamos. Y aconteció un día, pasando Eliseo por Sunem, donde había una mujer distinguida, y ella le persuadió a que comiera. Y así fue, que siempre que pasaba, entraba ya a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es un hombre de Dios. Te ruego que hagamos un pequeño aposento alto con paredes y pongamos allí para él una cama, una mesa, una silla y un candelero. Y será que cuando venga a nosotros se podrá retirar allí. Y aconteció un día, vino él por allí,
se retiró al aposento alto y allí se acostó. Eliseo representa a Dios, y aquella mujer representa a cada uno de nosotros. La mujer se dio cuenta que cada vez que venía Eliseo, que representaba a Dios en su vida, traía bendición. Y ella lo que hacía era cada día, prepararle algo de comer para que comiera, sea bendita. Y luego Eliseo se iba. Así que ella se le ocurre algo y habla con su esposo, el cual solo se dice que era entrado de edad. Representa el espíritu de la religiosidad en cual no hay fruto, porque aquella mujer no podía tener hijos. Y le dice: ¿qué tal si mejor preparamos un aposento alto para que el hombre que viene cada día a bendecirnos no solo venga de visita, sino se quede con nosotros? Y dice que cuando Eliseo fue, comió, se fue a aquel lugar y se quedó. Y es lo que a veces nosotros nos pasa, pedimos una visita. Sí, por años, por generaciones hemos pedido visitas. Y está bien, no está mal. Pero yo prefiero una habitación. Yo prefiero que Dios se quede. Que Dios se quede en Colombia. Que Dios se quede en nuestros hogares. Porque donde la presencia de Dios baja, todo alrededor tiene que cambiar. Pedimos transformar naciones, pedimos transformar vidas. Queremos a nuestros familiares que se conviertan, que conozcan al Señor. Pero es sencillo. No es traerlos a un lugar, no es traerlos, no es cada almuerzo orar para que ellos sepan que soy cristiano. Es traerles a Jesús, una vivencia real dentro de nosotros, en nuestras casas y donde quiera que estemos. Así que con este entendimiento quiero que escuchemos algo. Y más que escuchar la melodía, más que escuchar, escuchemos qué es lo que quiere Dios de nosotros. Quiero de tu habitación en mí, una morada donde puedas vivir, un candelero donde puedas ver lo que tengo para ti. Una mesa donde puedas pintar los diseños que me quieres mostrar.